Vamos a esperar un rato a que se vayan conectando. Sí, acá yo estoy viendo eso. Eso. Bueno, en la predicación de hoy queríamos hablar de un tema que afecta a mucha gente, incluso a las personas cristianas, que muchas veces nos dejamos llevar por el sistema de este mundo y nos llenamos de tareas y de cosas que nos producen cansancio, nos terminan agobiando. En el sistema de este mundo estamos acostumbrados a vivir de una forma muy acelerada, de una forma muy rápida, porque nos llenamos de tareas, vivimos para producir, Para ganar plata. para ganar plata. Es una de esas tareas, uno de esos males, ¿no? Bueno, el amor a la plata es el mayor de todos los males y lamentablemente es una lucha que se da constantemente con todas las personas, ¿no? O bueno, hay gente que tiene ganada esa lucha, pero lo común es que uno tenga como una lucha con el amor a la plata y el Con hecho el afán. de el afán por ganar plata y Que de hecho el sistema de este mundo está construido, el sistema de gobierno, de Satanás está estructurado de una forma en que nos mete en, muchas veces ni siquiera conscientemente, nos damos cuenta de que estamos inmersos en un sistema muy macabro, que de repente uno ve imágenes por internet y cosas que dicen, por ejemplo, la gente se concentra en buscar dinero, en ganancia y no se preocupa, por ejemplo, de su familia, de su bienestar, de tantas cosas, ¿no es cierto? Que de repente la gente quiere tener plata, pero después hay una imagen que vi en Facebook también que de repente es como queremos alcanzar cosas, alcanzar y a lo mejor se te pasó toda tu vida tratando de alcanzar y tal vez alcanzaste muchas cosas, pero cuando llega el momento como de reflexionar tú dices, hoy perdí mi vida tratando de alcanzar y finalmente ni siquiera lo disfruté eso que quería alcanzar, ¿cierto? Entonces es macabro el sistema y nosotros como cristianos muchas veces nos vemos involucrados en este sistema, ¿no? Hay tantas cosas que hacemos, que pensamos, ideas que tenemos que desde chiquitito nos van enseñando porque es como la cultura, independientemente del país que estemos, es la cultura que se arrastra y no nos detenemos a reflexionar por qué hacemos lo que hacemos, o sea, por qué las cosas se hacen de la forma en que las estamos haciendo. ¿Tiene un parámetro bíblico lo que hacemos o en realidad es porque se hizo así y a mí, no sé, no se me ocurre otra forma de hacerlo? claro, estamos inmersos enfocados muchas veces no por una intencionalidad de nuestra parte, sino porque estamos acostumbrados eh, y nos dejamos llevar por la forma en la que se vive hoy en día, que es trabajar para ganar plata. Y muchas veces eso nos satura y, Claro. y no dosificamos, no administramos bien el tiempo, no nos paramos a pensar en que en realidad la cantidad de trabajo que tenemos nos está demandando más de lo que debería y nos está quitando parte de nuestra vida, porque es válido trabajar, pero tampoco irse al extremo y, y muchas veces ese afán nos consume las cosas Más importante. que realmente valen en esta vida, que es disfrutar de la familia, tener tiempo con el Señor, tener tiempo de comunión con el Señor. Claro. Muchas veces hay gente que no va a la iglesia por Por el trabajar, afán. claro,
Y Bueno, en la actualidad se vive así. La vida actual es todo normal vivir de acelerado. forma agitada, exigido, con estrés, apurado, siempre como buscando qué alcanzar, qué alcanzar, qué alcanzar. Como que no... Hay un Claro. agobio ahí, ¿cierto? Y muchas veces es por alcanzar un estatus social también. Hay gente que, que vive de la apariencia, vive del qué dirán o de fabricarse una imagen. Claro, como si esas cosas nos dieran un valor, una identidad, porque estamos en una cultura lamentablemente inmerso en un sistema donde las posesiones, la condición social y todo eso hace como la identidad de la gente o el valor que la gente puede llegar a tener. O sea, si tú tienes más dinero, se supone que vales más que alguien que no lo tiene. Y lamentablemente nosotros como cristianos también tendemos a caer en eso y el Señor Jesucristo lo sabía muy bien. De hecho, a los religiosos hay una parte que no recuerdo exactamente donde les dice, ustedes que atienden muy bien a los que son, que se ven bien, o sea, a los ricos, pero a los pobres les dicen, no, siéntate por allá atrás. Claro, Entonces es terrible cómo nosotros como cristianos, y esto es a lo largo de la historia, también vamos desarrollando algunas como prácticas que son igual del mundo. de Y la ahí, cultura. sí, y bueno, y todo esto nos hace justamente vivir cansados, Sí, que es como vivir de una forma que no... el título de lo que estamos predicando, cansados, agobiados, estresados, ¿cierto? Sí, Vivimos en esa condición muchas veces porque no nos detenemos a pensar. claro, basamos muchas veces nuestro valor como personas y nuestra identidad en las cosas que tenemos, en la cantidad de plata que tenemos y muchas veces esa rueda nos lleva a llenarnos de tareas, a vivir corriendo de acá para allá y, y no paramos. También, no necesariamente también mucha gente vive corriendo detrás de la plata, sino corriendo detrás de un montón de tareas que quizás no son las que edifican nuestro carácter, sino que eh, nos mantienen corriendo, nos mantienen eh, preocupados, creyendo que de esa forma somos útiles. Claro. Muchas veces nos llenamos de tareas para, para buscar sentirnos útiles. Y, Sí. y Bueno, no y, es... y todo este sistema nos afecta a todos. Yo creo que hay pocas personas que pueden decir, no, yo vivo tranquilo, yo estoy relajado de una u otra manera. Y bajo el oficio, el trabajo que cada persona tenga, tiende a estresarse o tiende a sobreexigirse, a pedirse más, a como que hay un tema que nos absorbe que es como nunca es suficiente. ¿Hasta qué punto es suficiente? ¿Hasta qué punto es suficiente trabajar o ganar dinero o tener logros, éxitos? ¿Hasta qué punto no nos saciamos en realidad? Y ese es el problema. Y eso se enfoca y nos afecta de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos la ansiedad, la gente se pone ansiosa, se pone tensa, no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño. En el fondo pierden, de cierta forma, calidad de vida detrás de tantas distintas tareas, ¿cierto? Claro. Después, Lo que pasa es que, claro, mucha gente es consciente del tiempo que tiene durante el día, de la cantidad de horas que tiene durante el día y, y se preocupa por la cantidad de tareas que también tiene que hacer. sí, Muchas de esas tareas son innecesarias y son autoimpuestas. el sobreexigirnos. Claro, el trabajo, bueno, el trabajo normalmente requiere prácticamente la mayor cantidad del día, o por lo menos la mitad del día, quizás en algunos casos. Mm. Eh, y, y entonces mucha gente le genera ansiedad el hecho de tratar de cumplir con todas esas tareas que están en la mente y que uno quiere ejecutar, pero, pero que uno no sabe cómo hallar descanso y pausas para poder ir cumpliéndolas de una forma medida, ¿no? Uno a veces quisiera hacer todas las tareas al mismo tiempo y eso
genera un colapso en la mente y en los pensamientos. Sí, por ejemplo, también está el tema del desánimo. Nos sobrecargamos tanto que nos desanimamos porque vemos tantas tareas, tantas cosas por hacer y que de repente pensamos que no tenemos la capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Nos desanimamos. Nos deprimimos también, porque va de repente ya un poco de desánimo, pero después ya entra una depresión porque cada vez se va hundiendo más la persona en todas estas tareas y en esto que se va agobiando. Claro, llega un punto en que la fuerza y todo el ánimo, la actitud que uno tiene se agota porque somos humanos y llega el desánimo, se agotó la batería, Sí. se terminaron la energía. Claro. Entonces, muchas veces eso pasa cuando no aprendemos a descansar en Dios y vivimos sin parar. Sí. Por ejemplo, también, bueno, y todo esto desemboca en enfermedades psicológicas como las que nombramos, ansiedad, depresión, estrés, pero también enfermedades Crisis de físicas. pánico. Claro, crisis de pánico, enfermedades físicas como úlceras, gastritis, desequilibrios hormonales, trastornos del sueño. En los peores casos, a veces la gente termina con problemas de otra índole un poco más compleja. Entonces, hay que detenerse a pensar. Nosotros también tenemos que detenernos muchas veces y decir, a ver, estamos haciendo muchas cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer en realidad? No dejarnos llevar, porque es como una bola de nieve, va de un poquito y después se agranda esto y se vuelve una cosa que no se puede detener porque cada vez vamos exigiéndonos más. Entonces, aquí es donde ya comienza a ser importante, después que identificamos el problema que tenemos, que es el estrés, el cansancio, la sobrecarga, que somos conscientes de todo esto que nos pasa. Yo estoy segura que a todos, de mayor o menor medida, todos sufren este cansancio, ya sea emocional, también psicológico o corporal, y ahí es donde tenemos que decir, ya, hay que hacer un alto, ¿cierto? Hay que parar. Sí. La palabra dice en Mateo, en capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor nos invita a que vayamos a su presencia, a que llevemos su carga, que su carga es liviana, su carga está en la palabra de Dios, su carga está en las instrucciones que Él nos da para vivir. Todo eso lo encontramos en su palabra y es el manual de vida que el Señor nos dejó. Hay diversos mandatos, diversos consejos que uno puede encontrar en la palabra para poder vivir de una forma equilibrada y hallar descanso. Claro que sí. En su palabra vemos la forma de vivir, como tú dices, de una forma distinta, liviana. Si nosotros nos damos cuenta, la vida del Señor Jesucristo fue muy distinta a la vida que estamos como aprendiendo a tener desde que somos chiquititos, que es el tema de consumir, de tener. El Señor no, al contrario, Él es como que tenía... Prácticamente no se dice que tenía bienes materiales, por ejemplo. Nunca en la palabra se ha mencionado que tuviese grandes lujos ni nada. O sea, no estamos en contra ni diciendo que sea malo tener cosas, porque muchas veces Dios prospera a personas con propósitos específicos. Pero el problema es cuando aferrarse a las cosas. El problema es cuando nosotros queremos hacer de esas cosas que vemos en otras personas el plan de Dios para nosotros. A lo mejor Dios no tiene ese plan para nosotros, a lo mejor vamos a tener una vida distinta, pero lo importante es vivir esa vida liviana que el Señor nos invita a vivir, que disfrutemos la vida que tenemos. Obviamente la vida siempre va a haber altos, bajos y problemas, circunstancias. La palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos porque el Señor ha vencido al mundo.
El tema es acá que nosotros tenemos que aprender y pedirle al Señor a saber descansar en Él. ¿Cómo descanso en el Señor? Ahí dice que llevar su yugo, ¿cierto? Porque de una u otra manera vamos a estar subyugados al sistema del mundo o al reino de Dios. Y el sistema del mundo es agobiante, es ese yugo que es pesado, que te cuesta llevar. En cambio, el reino de Dios es liviano porque el Señor te va, en la palabra hay un montón de enseñanzas donde cada vez que hay un conflicto el Señor te dice, hazlo de esta forma, hazlo de esta otra, y nos va quitando ese peso. Formas impensadas para nosotros, como poner la otra mejilla o caminar una milla extra con quien nos pide que lo acompañemos. Claro. También la palabra dice, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Alguien que es manso es alguien dócil, alguien que no se complica en el no fondo. se complica la vida por cosas insignificantes. Como lo que decía el apóstol Pablo, él decía, yo sé vivir abundantemente, pero también sé vivir en escasez, sé vivir en distintas circunstancias, he sido enseñado en todo. Y eso es lo que como cristianos tenemos que aprender, ser enseñados en todo, en lo próspero, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, en distintas formas, aprender y dejarnos realmente enseñar por el Señor, porque cuando nosotros aprendemos del Señor cómo Él era y cómo Él vivía, entonces ahí es donde realmente viene el descanso a nuestra vida, porque de repente uno lee el versículo y dice, y hay descanso para vuestra alma, y venid a mí, y yo como que creo que una oración va a hacer que descanse, y sí, hay oraciones que Dios nos renueva y nos da descanso, pero también hay momentos en que tenemos que aprender a descansar, aprender a ser como el Señor, y en ese aprendizaje es que realmente comenzamos a entender lo que es el descanso en Dios. Claro, a medida que vamos estudiando la forma de vivir del Señor y vamos aprendiendo de lo que dice su palabra y lo vamos poniendo en práctica, vamos soltando el sistema, las influencias de este mundo, las enseñanzas que desde que somos muy chicos fuimos aprendiendo, fuimos viendo y adquiriendo y aprendiendo para nosotros, porque el sistema tiene y ofrece, el sistema de este mundo tiene una forma de actuar y de vivir frente a diversas situaciones. Nosotros vemos eso y internamente aprendemos que esa es la forma en la que se tiene que responder ante ciertas situaciones. Eso que ha incorporado en nosotros, en nuestro inconsciente, y no nos damos cuenta, se hace parte de nuestra forma de ser y de nuestro carácter, el estar subyugados a este mundo, y eso es algo que hacemos automáticamente y que hacemos predefinidamente. Sí. Por eso nuestra voluntad tiene que estar nuestra voluntad tiene que estar arraigada y estar puesta, enfocada en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Claro, porque sus enseñanzas están hechas para alivianarnos en el fondo. Lamentablemente también no solo el sistema mundano, sino que el sistema religioso. El sistema religioso es una carga muy pesada, que el Señor Jesucristo lo sabía muy bien, y Él lo veía constantemente, y de hecho vemos que el Señor nunca fue a atacar los sistemas mundanos, por decirlo, pero sí los sistemas religiosos, porque ellos no dejaban a la gente que realmente pudieran encontrar a Dios. Ellos se ponían, el Señor les decía, ustedes se ponen en la puerta del templo haciendo un ejemplo y no dejan entrar a los que quieren entrar, pero ustedes tampoco entran, ustedes tampoco dejan que ellos puedan conocer a Dios, ¿cierto? Claro.
el sistema religioso nos pone una carga que el Señor no nos pone, porque la carga del Señor es liviana. Muchas veces vemos la carga del Señor desde el punto de vista del sistema del mundo, del sistema religioso, y la vemos de una forma difícil de alcanzar, Sí. que hace que nosotros la sintamos como pesada aunque no la estemos llevando. De antemano nos predisponemos a pensar en que es difícil de alcanzar, pero el Señor nos dice que su carga es liviana y suave. Entonces debemos creer eso, debemos ser conscientes de eso y derribar cualquier argumento que venga en contra de esa palabra, y tenemos que incorporar ese versículo entre nuestros pensamientos y repetirnos a nosotros mismos, a nuestra mente, que la carga del Señor es liviana, que lo que el Señor nos manda hacer es liviano y suave. Claro, al principio puede ser complicado de ejecutar porque no es algo que nosotros estemos acostumbrados a hacer. Entonces, generalmente las cosas que nosotros no hacemos nos puede intimidar un poco al principio, pero después nos vamos a dar cuenta y vamos a ser conscientes de que en realidad era una idea infundada, una idea que estaba contaminada por algún argumento en contra de esa idea. Claro, nosotros como cristianos tenemos que tratar de ser esos agentes de ayudar al prójimo y no de ser como muchas veces quienes le tiramos tierra a los demás, como en vez de ayudarlos a alivianar esa carga, ese peso que la gente tiene, porque el mundo ya de por sí es conflictivo, en la vida tenemos muchos conflictos. Y si nosotros como cristianos estamos en esa mala labor de repente, si el hermano tiene un conflicto, de repente nosotros le ponemos otro peso, otra carga, ¿cierto? O nosotros mismos hacemos eso con nosotros. Por ejemplo, tenemos dificultades, tenemos problemas, nosotros nos autoexigimos y nos cargamos más, entonces no estamos aprendiendo de lo que el Señor quiso. Yo cuando leo la Biblia, cuando leo los Evangelios, puedo ver que el Señor cada vez que se acercaba a un lugar, cuando Él trataba de estar con la gente y de mostrarles el reino de Dios, lo que Él hacía era alivianar sus cargas, era sacarle las condiciones que los hacían estar en pobreza o en enfermedades. Él sacaba las enfermedades, les daba salud. Él siempre lo que trató de hacer el Señor es demostrarle el amor de Dios de una forma en que la gente fuese aliviada, ¿cierto? Que fuese a un descanso, a un reposo y no a un agobio, porque muchas veces eso lo hacemos nosotros mismos. Pero por eso la invitación del Señor es a que nosotros aprendamos a descansar en Él. ¿Es difícil? Sí, es difícil, porque nosotros estamos acostumbrados a tener un sistema justamente de sobreexigencia, de carga, de decir, yo tengo que hacer esto, tengo que saber hacer esto otro. No puedo no hacerlo. Como que siempre estamos ahí auto boicoteándonos, ¿cierto? Claro, muchas veces tratamos de vivir la vida cristiana como por la ley, ¿no? Claro, y con el sistema de este mundo. Es como una mezcla que muchas veces hacemos como para una forma, en distintas formas de hacer las cosas. El Señor nos manda a hacer las cosas de una forma y nosotros las tratamos de hacer con la mezcla, forma, ¿no? Claro, con una mezcla, con la forma del cómo se haría en el mundo. Claro. Y muchas veces eso se traduce en una carga, en un peso que no es lo que el Señor tiene para nosotros, porque el proceso que el Señor tiene para que nosotros llevemos su carga es liviano, y el resultado también va a ser algo que sea liviano. Positivo. El tema es la actitud con la que nosotros encaramos esos procesos y esas tareas que tenemos para hacer. Claro, sí, es un proceso, porque el Señor dice en la palabra, déjame ahí cuando dijo, ¿en qué parte está? Sí, dice, venid a mí, dice, y aprended de mí,
O sea, esa es la clave, aprender del Señor, porque muchas veces tratamos de descansar y creemos que el descanso tiene que ver con acostarnos un rato en la cama. Y si bien es parte de aprender a descansar, el darnos tiempo, el darnos espacio, el relajarnos, el descansar de esa forma, también el aprender del Señor, como Él era, lo que Él hacía y cómo Él nos encamina en realidad a una vida de libertad. No de libertinaje, de libertad en que nosotros no, hay muchas cosas que no necesitamos y tenemos que aprender a despojarnos de esas cosas que no nos sirven, que nos han enseñado y que tal vez nosotros pararnos y reflexionar y decir, de verdad yo necesito esto, de verdad es lo que quiero, me sirve, y a lo mejor hay de 10 cosas que sabemos y que hemos aprendido, a lo mejor 5 no tienen beneficio para nosotros, Claro. no tienen nada que ver con la vida cristiana y no tienen nada que ver con lo que Dios preparó para nosotros, pero es un aprendizaje. Y en la medida en que nosotros aprendemos a recorrer la vida de esta forma con el Señor, entramos en el descanso, aprendemos a descansar en Dios, ¿cierto? Sí. Vivir como niños, vivir como los niños en el sentido de la confianza en el Señor. Porque nosotros siempre, el control, en las personas, por ejemplo, que son más ansiosas, el control es un tema complejo. Ellos quieren siempre estar ahí haciendo las cosas a su manera, pero no, el Señor nos invita a soltar el control, a aprender a confiar en Él y tener esa capacidad de esperar también. Claro. De esperar en que Él De va... confiar en nuestro Padre. De que Él va a hacer lo mejor para nosotros y que de esa forma vamos a llegar a tener este descanso que es muy, muy anhelado, yo creo, en estos tiempos. En estos tiempos la gente quiere descansar, no sabe cómo hacerlo, piensa que unas vacaciones van a darle un descanso, pero en realidad el descanso está en aprender del Señor, en conocer a Cristo. En un estilo de vida. En un estilo de vida, en tener un estilo de vida cristiano, pero no desde la religiosidad de decir, ay, tengo que hacer esto, porque también ese es otro problema. Nosotros como cristianos tenemos como un libro de reglas o como un listado de cosas que decimos, ya, tengo que hacer esto, esto y esto. Y como que esto me hace hijo de Dios, o como que esto me hace espiritual, o como que esto... Entonces el Señor vino a sacarnos las cargas, porque finalmente la palabra dice que ninguno pudo cumplir la ley. Y nosotros muchas veces, a pesar de que la ley fue cumplida en el Señor Jesucristo, queremos cumplirla nosotros mismos y hacer de nosotros como si bajo nuestros méritos pudiésemos alcanzar la salvación o la benevolencia de Dios. Y vamos a cansarnos, y vamos a agotarnos, y vamos a sufrir, porque no vamos a llegar a tener ese estándar, porque es un estándar alto y solo el Señor Jesucristo lo pudo cumplir. Nosotros no podemos cumplir esos estándares tan altos que nos ponemos, ¿cierto? Claro, lo importante es que nos vayamos concentrando en las pequeñas cosas que podemos hacer, en las pequeñas cosas que andan dando vuelta en nuestra mente, que el Señor nos ha mostrado, las cosas que nosotros quizás de tanto en el tiempo que llevamos como cristianos, que tantas veces hemos escuchado y que vienen dando vuelta en nuestra mente, pero que no hemos puesto en práctica. Debemos enfocarnos en esas cosas, en esas pequeñas cosas, ir paso a paso y no ponernos una carga que todavía no nos corresponde llevar, porque también muchas veces nos preocupamos y nos cargamos por cosas que todavía no nos corresponde llevar, que no estamos listos para llevar y que el Señor no nos está pidiendo que llevemos ahora. Bueno, y el yugo justamente habla de eso, ¿cierto? Es un trozo de madera, para graficarlo, que une a dos bueyes y es una tabla que los tiene unidos y es un pesito ahí que tienen para ir caminando Una juntos, unión. ¿cierto? Una unión. Entonces el Señor, ¿a quién nos invita? Él en el fondo, Él lleva el yugo. Él es el que lleva el yugo, no nosotros. Nosotros nos unimos a Él. Nosotros caminamos al lado, pero el que llevó el peso de verdad, de todo lo que nosotros vivimos en esta tierra fue el Señor. Pero hay que entenderlo, es algo que cuesta digerirlo, porque desde que somos chicos nos enseñan que nada es gratis y que todo lo tenemos que ganar. Entonces aceptar algo como la salvación y como el amor de Dios así,
gratuitamente algo que a nosotros nos cuesta asimilar y como que de alguna forma tengo que tratar como de recompensarle a Dios su amor. Claro. Y en realidad no hay, es difícil, a pesar de que es algo muy sencillo, termina siendo algo muy difícil de poder hacer el aceptar el amor de Dios Claro. así. Entender que no todo es por un intercambio de cosas. Lo Claro, único que Dios porque nos enseñan eso, ¿no? Lo único que Dios quiere es que nosotros vivamos bien. Eso es Claro, el Señor ya hizo... lo único que podemos entregarle. Y para vivir bien es viviendo de la forma que Él estableció que se tiene que vivir. No por una forma de vivir, de aguar la fiesta y ser como alguien que no quiere que vivamos de una forma feliz, sino que lo que nos ofrece el mundo muchas veces no nos da felicidad de verdad y no nos otorga una plenitud completa. Entonces debemos ser conscientes de que lo que Dios nos pide es para nuestro propio bien, y eso es lo que al Señor le gusta, que nosotros vivamos plenos porque Él nos ama y ama a los demás. Y parte de nuestra plenitud también está en nosotros ayudar a los demás, porque es parte de nuestra naturaleza espiritual que se ha visto contaminada por el sistema de este mundo, la forma individualista de vivir y egoísta. Claro. Entonces, eso, que aprendamos a hacer el Señor, aprender el Señor, eso es un tema más largo porque tendríamos que ver todas las enseñanzas que el Señor, ¿cierto? Para aprender a entrar en el descanso del Señor, tenemos que ver cómo Él ve y actuar como Él actúa, porque Él nos da las directrices para poder vivir una vida descansada, relajada. Pero eso conlleva un proceso, un aprendizaje, pero lo importante es que tengamos ese foco y que caminemos en pos de eso, de poder descansar en el Señor a través de conocerlo a Él de una forma más profunda, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a orar ahora. Padre amado, Dios mío, en el nombre de Jesús, nos unimos a ti y a todas las personas que nos estén viendo, ya sea en vivo o después la grabación, para que tú nos enseñes, tú nos muestres Amén. cuáles son esas cargas que nosotros llevamos y que tú no nos has dado, para que podamos entregártelas, Dios, para que podamos cambiarlas y poder llevar tu yugo, que tú nos enseñes, que tú nos des la revelación. Amén. Cuando leamos tu palabra, cuando escuchemos tu palabra, cuando escuchemos alguna predicación, que Amén. podamos incorporar eso en nuestra mente y darnos cuenta cuáles son las cosas que no están bien. Amén. Cuáles son las tareas que hacemos que no nos corresponden y que tú no nos pediste que lleváramos. Amén. Que nos enseñes a vivir como tú quieres que vivamos y que podamos cumplir con tu plan para vivir plenamente y en armonía con otros. Amén. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hemos terminado, así que les damos muchas gracias a todos aquellos que estuvieron escuchando. Esperamos que sea de bendición esta reflexión para ustedes y nos encontramos el próximo domingo con otra palabra, ¿cierto? Con otra palabra, sí. Chao. Chao. Ahí saluda a Mateo. Chao. Vale. Ven ahí para que te vean. Chao. Ahí eso, chao. Chao.